Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que hoy es levantando nuestra vara como la de Aarón. Mire qué lindo. Dios te insta a ti de que si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿por qué nosotros no podemos levantar esa vara? Esa vara tiene muchos significados, tiene autoridad, tiene aquello que el Señor nos ha elegido. No ha sido cualquiera, no ha sido el pastor, no ha sido el evangelista, no ha sido el que ministra. No ha sido nadie, solamente el Dios Altísimo es el que nos ha levantado. Probablemente nadie daba un 5 por nosotros. Yo me recuerdo hace muchos años atrás que yo le dije a una persona, mira, le digo yo siento en mi corazón, yo quisiera que el Señor me usara grandemente para predicar. ¿Y sabe qué me dijo ella? Me dijo, esos son sueños guajiros. Yo no sabía qué era la palabra guajira, pero entonces, y eso me quedó a mí en mi mente. Guajiros, dije yo, ¿qué serán esos sueños que ella dice que yo tengo? Pero hoy me doy cuenta de que, gracias a Dios, que yo no estaba en la nómina de ella, sino en la nómina del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te insto a ti, te digo a ti, que si Dios te ha llamado, nosotros ahora, el pueblo remanente del Dios Altísimo, nos levanta para que nosotros vengamos como Aarón, levantando la vara, poniendo la vara para que esa vara florezca. Qué hermoso es el día de hoy. Bueno, hoy nos vamos a abrir nuestra Biblia. Si usted está conmigo, y yo no sé a qué horas usted está viéndome allá. Aquí son las 3 de la mañana, hora de California, las 3 de la madrugada, donde venimos a honrar el nombre del Dios soberano, del Dios Altísimo, y darle honra y gloria, y a tomar un tiempo para meditar en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy en este devocional de la madrugada? ¿Con qué yo me voy a quedar? ¿Qué palabra es la que me va a llenar a mí? ¿Qué palabra probablemente era la que yo estaba esperando para que el Señor hablara y me empujara? Qué hermoso. Vamos a leer Números, el libro de Números, capítulo 17. Y aquí se trata, fíjese bien, esto no ha cambiado desde aquellos tiempos, ni va a cambiar hasta que el Señor venga. Por eso ahora entendemos al leer las Sagradas Escrituras, porque el Señor dijo verdaderamente, vosotros sois carne, mas yo soy espíritu, porque el Señor esperaba mucho más de nosotros. El Señor esperaba de que tanto tú y yo diéramos gracias de todo lo bueno que Él hace con cada uno de nosotros, mas nosotros somos mal agradecidos. Nosotros solamente miramos cuando Dios nos hace un milagro, pero media vez no veamos nada, nosotros ya queremos retroceder. Y mire que eso pasaba básicamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo tan mal agradecido que hastiaron al Señor, tanto que el Señor le dijo a Moisés, este pueblo, ¿hasta cuándo me ha de estar tocando? ¿Hasta cuándo me ha de estar enojando este pueblo? Porque había uno que se llamaba Coré, que se había levantado. Él era de uno de las tribus del pueblo de Israel, y había levantado a 250 hombres que les había dicho, ¿cómo es que Aarón va a ser el sacerdote? Si nosotros también podemos ser sacerdotes, podemos nosotros también instar al pueblo. Ellos nos quieren tener sometidos, les había dicho al pueblo, y ya el pueblo ya estaba parando oído, ya tenía 250 hombres, Coré, con él, para derrocar, según él, a Moisés y a Aarón. Entonces el Señor estaba viendo todo lo que ellos estaban haciendo, y el Señor mandó a llamar a Moisés y le dijo, mira Moisés, esto es lo que está haciendo este pueblo, y yo voy a deshacer este pueblo y te voy a dar otro pueblo mejor. Ahí muchos historiadores de la Biblia, muchos que han estudiado la palabra de Dios, nos muestran de que Dios
tenía dos cosas ahí, dos cosas. Número uno, Dios estaba probando a Moisés. Moisés se reconoció como un hombre, como tenía muchas características, un hombre primero como el gran pastor. Imagínese usted y yo, a veces no podemos controlar a alguien que es de nuestra propia familia, cuanto más 600,000, dice la palabra de Dios, que él traía 600,000 hombres, no contando hombres, no contando ancianos, no contando mujeres y no contando niños. Era imposible, pero fue hasta el día de hoy el gran pastor, el pastor que pastoreó la iglesia más grande del mundo. Entonces dice que él llamó a Moisés y le dijo: mira, Moisés, te voy a dar otro pueblo. Y Moisés intercedió por ese pueblo. Imagínense, Moisés era pastor, era intercesor, era un hombre manso, era un hombre humilde, y algo muy extraño, que era un hombre humilde a pesar de que él había nacido, recordémonos de que él desde bebé había sido criado en el palacio del rey. A él no le había hecho falta nada. ¿Quién de nosotros hubiese dejado todas esas riquezas para ir atrás de un pueblo tan para empezar, malagradecido, un pueblo idólatra, un pueblo hasta cierto punto, no hasta cierto punto, rebelde, y un pueblo realmente que ahora pensaba de un modo y más tarde pensaba de otro? Entonces ese pueblo, Dios le estaba mostrando a Moisés, y también quería conocer el corazón de Moisés. Mire qué lindo, Dios no se equivocó cuando puso a Moisés a guiar a ese pueblo. Moisés fue un gran líder, y Moisés tenía un ayudante que era su propio hermano, pero no era porque Moisés lo había elegido, era porque Dios lo había puesto allí. Entonces el Señor mandó a llamar a Moisés y le dijo: Moisés, Coré está haciendo esto, llama a Aarón y llama a los 12 jefes de las tribus de Israel que traigan su vara. En aquel tiempo todos los hombres usaban vara, porque el lugar donde ellos caminaban era muy árido, era muy pesado, y con la vara, ellos, que era el cayado, con esa vara ellos se ayudaban a caminar. Pero una vara, yo a veces, ayer que estaba estudiando esto, yo veía el palo de la escoba y yo decía: ¿quién me puede decir de qué árbol salió este palo? Nadie puede decirlo, porque ya es un palo seco. Pues así eran las varas que ellos tenían, y estas varas, el Señor le dijo: dile que traigan todas las varas y que las traigan al tabernáculo. Mire qué lindo, que las traigan delante de mí, delante de mi presencia, y que les pongan nombre. Y algo que me llamó la atención es que el Señor le dijo que le pongan el nombre de cada uno, a quien le pertenece, no el nombre de la tribu, sino a quien le pertenece esa vara. Y dice que Moisés hizo como el Señor le estaba diciendo, y le pusieron a la vara de Aarón el nombre de Aarón. Entonces la dejaron allí esa noche, y Moisés le dijo al pueblo así, que el Señor decía en Número 17:4, lo vamos a leer desde el 4 al 5, dice: y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Mire qué lindo. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. No es la que escogió Moisés, como ellos creían y como querían poner al pueblo en contra de Moisés. Porque para eso somos número uno, para eso somos buenos, queremos lo que el otro tiene, pero no queremos recorrer el camino que aquel ha recorrido. No queremos someternos como aquel se ha sometido. Moisés era un hombre que llenaba todos los requisitos, las características de lo que el Señor esperaba de ese pueblo.
Pablo. Y Moisés dice, y me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. No hay nada peor que un pueblo que murmure de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vemos lo de afuera, pero realmente Dios ve lo de adentro. Esto me acordó a mí como cuando Ananías, nosotros sabemos que era un hijo de Dios, era un hombre, un discípulo, un hombre que adoraba a Jesús, un hombre que andaba detrás de Jesús, un hombre que probablemente, porque la Biblia dice que era un profeta, el profeta Ananías, era un hombre que era lleno del Espíritu Santo, y sin embargo, eso nos muestra que nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque aquel hombre, cuando el Señor le dijo, ve a aquel lugar, porque hay un hombre y vas a orar por él, y cuando le dijo el nombre de Saulo de Tarso, Ananías dijo, pero Señor, ese hombre, Ananías puso tanta queja al Señor, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento en mis manos es. Mire qué lindo. Y todos sabemos que el apóstol Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios puede levantar a alguien? Nosotros podemos decir, no, aquel no, porque ese no llena las características, no llena mis expectativas. Pero qué bueno que no llenamos las expectativas del hombre, porque estamos en el pensamiento de Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y probablemente de ti nadie esperaba nada, pero Dios te quiere levantar para que hacer florecer esa vara en ti. O probablemente tenemos hijos rebeldes, probablemente tenemos alguien rebelde en nuestra casa, pero Dios va a hacer grandes obras, grandes milagros en esa persona si tú crees. Yo creo. Y el Señor muchas veces no sabía lo que Dios iba a hacer en tu vida. Probablemente ha levantado el Señor pastores, ha levantado ministros, ha levantado personas, ha levantado grandes maestros, ha levantado evangelistas, ha levantado misioneros, ha levantado gente que probablemente alguien dijo, no, yo no creo que esa persona sea. Esto me trae a mi memoria. La vez pasada me estaba contando un evangelista. Me dice, hermana Lorena, ¿sabe que pasé un mal rato? ¿Por qué? Le digo yo, ¿qué le pasó, hermano? Me dice, fíjese que me habían invitado a predicar a una iglesia y yo me venía bajando, me dice, de mi carro, y el pastor estaba afuera mirando, y cuando dice que él venía, él bajó la Biblia, bajó unos libros y las metió adentro de una mochila, y traía la mochila aquí, y ya traía su camisa, venía vestido, pero el pastor le dijo, momento, no piense en ningún momento que usted va a predicar sin corbata. Mire lo que me dijo, y entonces fue lo primero que me dijo antes de saludarme, y dice que él le dijo, no se preocupe, pastor, la corbata la tengo aquí adentro, yo ya me voy a ir a arreglar al baño para ponérmela. Y dice que cuando él se la estaba poniendo y mirándose en el espejo, dice, cuando estés allá arriba te vas a quitar la corbata y la vas a poner en el micrófono y le vas a decir, corbata, predica. Hermano, le digo yo, ¿y qué hizo usted? Pues sí, me dijo, yo estaba en esa situación y yo decía, ¿qué hago? Pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Y ya dice que el pastor pasó, el pastor ya hizo la invitación, y cuando yo pasé arriba, me dijo el hermano, yo comencé a saludar a la iglesia, y mientras yo saludaba a la iglesia, me empecé a quitar la corbata y la puse como el Señor me había puesto, que la puse en el micrófono colgada, y yo le dije, micrófono, predica, y la gente se quedó así, y el pastor dice que lo miraba con una cara, con unos ojos, y él comenzó a predicar. Hermana Lorena, me dice, y el mensaje que yo llevaba no fue el mensaje que el Señor me dio, todavía me dio otro mensaje más de poder, que hasta el mismo pastor, cuando yo me bajé a orar por él, el pastor cayó rendido delante de los pies del Dios Altísimo.
Ve cómo Dios usa a quien nosotros solo miramos por fuera, pero probablemente nadie ha dado ni 5 por ti. Probablemente alguien dijo, no, este no va a predicar, aquella no va a predicar, esta no, este sí. ¿Por qué? Porque no llenamos las expectativas. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros somos vasijas, y el que nos hizo, el que nos moldea, el que nos hace, el que nos da la forma, es nuestro Señor y Dios Altísimo, el Dios poderoso. Y eso estaba pasando aquí. El pueblo se le estaba rebelando porque ellos mismos querían levantarse como pueblo, ellos mismos querían ponerse como sacerdotes, mas Dios no había escogido a ningún sacerdote. Dios había escogido exactamente a Aarón. Y dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Mire qué lindo, todos le dieron sus varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Mire qué lindo, qué triste es, qué triste me imagino yo que se ha de haber sentido en Moisés, Aarón, porque tanto bien que le habían hecho a ese pueblo, tantas cosas que habían hecho. Dice que cuando ellos venían en contra de ellos, ellos no decían absolutamente nada, lo único que hacían era postrarse en el piso, postrarse, y a mí me da tristeza de ver que hay gente que a veces la misma iglesia tiene la culpa cuando hay alguien en la iglesia. Si alguien se ha equivocado, hay que llamarle la atención. Estamos de acuerdo en eso, pero tampoco podemos decir este ya no más o este no, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos tomar aquel lugar que le pertenece al Señor. Cuando el Señor a veces nos hace pasar procesos, a veces somos como el palo seco que yo decía de la escoba. Yo me preguntaba cuando estaba haciendo este devocional, yo decía, Señor, ¿quién me puede decir de dónde viene este palo? ¿De qué palo de fruto? ¿De qué fruto es este árbol? Pues así era la vara de ellos. La vara era un palo seco. Y mire, y dice que qué triste, como yo decía, saber de que alguien que quizás tú amas, de que alguien quizás en que tú confías, quizás Moisés confiaba tanto en esa gente y amaba a esa gente, que qué triste que él no los oyó. Pero ¿quién se esconde del oído de Dios? ¿Quién se esconde de las cosas, del ojo de Dios? Imagínense, y Dios le dijo, murmuran contra vosotros. Mire, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Mire qué lindo. Y ahí viene lo más importante. Y dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Mire qué lindo. Y aquí que la vara de Aarón, ay qué lindo, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y reproducido almendras. Imagínese un árbol seco, un palo seco había echado ramas, había echado hojas, había echado flores y sobre todo el fruto, y tenía el nombre de Aarón. ¡Qué lindo! Ahí me imagino yo que ellos se quedaron sorprendidos de lo que Dios había hecho. Yo me metí a investigar en cuánto tiempo un árbol de almendro da fruto, y se tarda al mínimo 5 años, y en 24 horas el Señor hizo reverdecer ese árbol, sopló vida en un árbol seco. ¿Cuánto no más va a soplar en ti y en mí? El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, y es el que nos empuja a nosotros cada día a reverdecer, a que nuestra vara florezca con los frutos del Espíritu Santo, con los frutos que tú y yo vamos a traer delante de ese Dios vivo. Hoy tu vara reprende al enemigo, reprende
la boca que quizás en algún momento ha dicho que nosotros tenemos sueños guajiros, que nosotros tenemos sueños, que esos sueños, qué lindo, que nosotros somos instrumentos en las manos del Dios Altísimo. Probablemente tus hijos ahora son rebeldes, probablemente tus hijos ahora hasta tu misma familia te dice que tus hijos, mira cómo son tus hijos, mira cómo son. Nunca comparemos a nuestros hijos con nadie, porque Dios los ha hecho a la perfección. Nosotros debemos decir a nuestros hijos todos los días de nuestra vida, nosotros no querramos. Muchas veces muchos padres, yo he oído que dicen, mira, yo quisiera que fueras como el hijo del vecino, mira lo que la hija del vecino, mira cómo es el hijo del vecino, mira cómo cada hijo es como es, y Dios nunca nos va a dar a nosotros algo que no podamos cargar. ¿Por qué? Porque probablemente ese es el instrumento que el Señor está usando para mantenerte a ti en oración, para mantenerte cerca de Él, para mantenerte a ti alerta de que tu casa y tu familia reverdezcan, que florezcan como la vara de Aarón. La vara de Aarón significaba que él era el sacerdote que Dios había levantado para ese pueblo. Pues tú eres el sacerdote. ¿Acaso la Biblia no dice de que antes, en los tiempos antiguos, él levantaba un sacerdote para que por lo menos una persona se santificara por todo el pueblo? Y Dios hablaba a ese sacerdote para que ese mensaje fuera al pueblo. Pero ahora dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros somos linaje, pueblo escogido, real sacerdocio del Dios Altísimo por medio de su Hijo Jesucristo. Tú y yo podemos venir todos los días como estamos haciendo hoy, en esta mañana, a ponernos delante del Dios Altísimo y esperando que Dios te levante a ti, me levante a mí todos los días. Mire cómo gente que en 24 horas, yo oía un testimonio de un hermano que dice que él usaba drogas en aquel tiempo. Él usaba drogas y él, con tal de que sus niñas no lo vieran, dice que él tenía un taller de mecánica y él se quedaba ahí. Claro, él lo hacía cuando no conocía al Señor. Entonces dice que él se drogaba. A veces la esposa le llamaba y le decía, no vas a venir a comer, ya hice la cena, vente a comer a la casa, las niñas te quieren ver. Al rato llego, tengo un carro que sacar para entregarlo temprano, que lo van a venir a recoger. Mentira, él se quedaba drogado. Dice que esperaba que sus trabajadores se fueran y entraban los que le vendían la droga y hacían droga y ya se iban y él se quedaba drogado. A veces se quedaba dormido en el piso de ahí del baño del taller. Y dice él de que la esposa era una mujer que siempre cuando él llegaba, a veces llegaba en la madrugada y él la encontraba como yo estoy ahora en esta mañana. Dice que ella estaba haciendo su devocional, ella estaba orándole al Señor y siempre él oía de que oraba por él y que nunca le reclamaba. Qué raro que una mujer no reclame, porque todas las mujeres reclamamos, aún a veces cuando vienen tarde, pero ella dice que no le reclamaba. Dios estaba obrando en ella. Dios la estaba usando a ella como instrumento para llamarlo a él como sacerdote de su casa. Y dice que la mujer oraba y él se sentía mal con ella. Él llegaba y se metía a bañar para que ella no sintiera. Ya él ya le había pasado la droga y la reacción de la droga. Y dice que él se metía a bañar, se ponía su pijama, se cepillaba los dientes y se acostaba. Y ya en la mañana como si nada con sus niñas. Entonces, pero algo adentro de él lo hacía sentirse mal al tener esta clase de esposa, al tener sus niñas que le decían, papi te amo, y él decía, Dios mío, yo quiero cambiar, pero yo no puedo. Si tú de verdad quieres, si tú puedes, pero Dios quería, dice él, pero yo era el que no daba el primer paso. Dios quería que reverdeciera esa vara, que esa vara echara
fruto, pero él no quería. Y dice que esa misma tarde, todas las tardes era lo mismo, hasta que un día él dice que se sentía que se le estaba yendo el aire, se sentía que se estaba muriendo dentro de ese taller, solo, completamente solo. Y él dijo, hoy sí me voy de este mundo, porque yo ya estoy perdiendo. Él había perdido completamente el vigor, y estaba perdiendo el oxígeno. Y dice que le dijo, Señor, si tú realmente existes y si tú realmente eres un Dios de oportunidades y si tú realmente quieres usarme hoy, en este momento, tú dicen que tú conoces el pensamiento, tú conoces los deseos del corazón. Hoy yo tengo deseo de cambiar y quiero dejar esta droga. Dice que en ese momento él comenzó a oír unos pasos y él se quedó y no le dio miedo. Él comenzó a oír unos pasos y cuando dice que él se levantó para ver quién era, él no vio a nadie y en ese momento le dieron deseo de vomitar y se fue al baño y empezó a vomitar y dice que él sintió una mano que le tocó inmediatamente. Hermana Lorena me dice, cuando yo sentí esa mano, yo sentí la gloria de Dios y yo empecé a llorar y le dije al Señor, Señor, verdaderamente tú eres real, ahora yo te voy a servir. Inmediatamente la droga salió de mí y en ese momento me dice, yo empecé a sacar la droga de mi pantalón y la empecé a echar en el baño, empecé a jalar para que se fuera y me dice, desde ese entonces yo nunca, jamás he faltado a mi casa, le he faltado a Dios y yo nunca, jamás yo volví a probar la droga y ahora yo le sirvo al Señor. Y eso a mí me toca para incitarte a ti, para invitarte de que si nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón, el deseo enorme de servirle, el mundo nos llama, pero hay alguien que te llama a ti, hay alguien que te está llamando y te está diciendo que Él quiere trabajar en tu vida, que Él quiere empujarte. Dios es un Dios de milagros, un Dios de oportunidades. ¿Sabe cuánto le tarda a un árbol de almendros en crecer, en que salgan las flores? No tanto el fruto, las flores son 5 años. Y aquí el Señor en 24 horas mostró aquí el poder que Él tenía. El pueblo se quedó admirado. Y yo estaba, cuando yo leo la palabra, yo me meto en la historia para poder entender. Y aquí algo que me llamó la atención, que el Señor le dijo que le pongan el nombre de cada uno. El Señor no le dijo que le pongan el nombre de la tribu a la cual pertenecen, sino el nombre de cada uno, porque es capaz que si ellos le ponían, llegué a entender yo aquí, que si era capaz, que si a Aarón, que venía de la tribu de Leví, como Coré era de la tribu de Leví, ella le iba a decir, ya ves, todos los que somos de la tribu de Leví somos los sacerdotes y todos vamos a ser sacerdotes aquí. No, el ser cristiano, el ser un hombre y una mujer que ama, alaba a Dios, y una mujer que le sirve, un hombre que le sirve, un hombre que todos los días, que como usted y como yo estamos dispuestos a venir aquí delante del tabernáculo, usted ahí en su casa, yo aquí en mi casa, espiritualmente estamos viniendo delante del tabernáculo, estamos trayéndole las varas secas. ¿Quiénes son las varas secas? En primer lugar es tu vida, es la mía, es la de nuestros hijos. Se la estamos trayendo y la estamos poniendo aquí delante del Dios Altísimo para que el Dios haga reverdecer, haga resplandecer su rostro sobre esto y haga que den frutos, y los frutos sean que tú y yo estemos activos siempre. Yo me admiro de mi madre. Mi madre tiene 86 años y mi madre todavía le sirve al Señor, todavía le alaba al Señor, todavía le llora al Señor, todavía se postra delante de Él, todavía le clama. Hay muchas veces, yo no sé si usted ha visto a mi mamá predicar, hay veces que ella no puede leer bien y yo le digo, mami, escriba más grande la letra para que cuando usted predique, hija, yo voy a hacer lo que Dios me pide aquí. Y he llegado a
al entendimiento por medio del Espíritu Santo, que es que Dios quiere que la gente que está afuera se avergüence y vea que una mujer de 86 años, a pesar de esa imposibilidad que a veces tiene por la edad, usted y yo somos jóvenes, ahora le podemos servir al Señor. ¿Qué importa lo que diga el amigo? ¿Qué importa lo que diga el vecino? ¿Qué importa lo que diga a quien lo diga? Pero si nosotros queremos agradar al Dios Altísimo, usted y yo podemos venir hoy delante del Dios Altísimo y decirle: Señor, yo entiendo, Padre, que tú quieres levantarme a mí, quieres soplar vida en mí para que la flor, para que el almendro, para que todo lo que yo tenga que dar, el fruto, Señor, sea agradable delante de ti. Que ese fruto, Señor, tú lo puedas ver. Que mi incienso, Padre, que mi oración llegue al trono del Altísimo, que mis hijos yo te los presento como la vara seca. Probablemente alguien no ve nada en mis hijos, probablemente yo misma quizás no veo nada en mis hijos, pero tú ves mucho más allá de lo que yo pueda ver, Señor. Que tú hagas, Señor, que mi familia te sirva, que mi familia, Dios tiene poder para poder cambiar. Y yo he dicho muchas veces, Dios utiliza medios, utiliza circunstancias, utiliza situaciones, utiliza enfermedades, utiliza problemas para mantenernos activos. Porque Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí y sabe que si lo tenemos todo conforme lo pedimos, entonces nosotros retrocedemos y nosotros bajamos nuestro nivel de buscar al Señor. Porque hay un dicho que dice que se duermen en los laureles. Pues ese dicho está bien dicho. ¿Por qué? Porque usted y yo somos iguales. No dejamos nosotros todo lo que nos va bien. Entonces ya hoy no oré porque yo realmente ya lo tengo todo. No, nosotros todos los días debemos de venir delante de ese Dios Altísimo, delante del Dios poderoso. Y mire cómo dice aquí, y dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. ¿Acaso usted y yo ahora en esta mañana no estamos viniendo delante del tabernáculo? Usted puede estar lejos de mí, yo puedo estar lejos de usted, pero estamos unidos en el Espíritu. Ahora estamos viniendo delante del Dios Altísimo y le estamos diciendo: Señor, aquí estoy. Probablemente estoy seco por dentro, probablemente me falta, probablemente ya di rama, probablemente ya di hojas, pero me falta el fruto que tú quieres que yo tenga. Padre, límpiame de todo aquello que no te agrada a ti y hazme nuevo como aquella vara de Aarón. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, Señor. Úsame grandemente para tu obra, bendito Dios. Y dice: y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos. Imagínense que tenía ya semillitas para poder dar más fruto. Imagínense, y producido almendras, dice. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos las vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y haga cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Mire cómo el Señor a todos, a ti y a mí, nos está dando una oportunidad para que cada día reverdezcamos como esa vara de Aarón, como esa vara. ¿Por qué? Porque tú y yo nos acercamos lentamente, con temor y con temblor, delante de ese Dios vivo, delante del Dios poderoso. Él quiere levantarte a ti, quiere levantarme a mí. Y con esto yo te decía del profeta
metananía quiere decir que nosotros aún siendo cristianos, nosotros aún siendo hijos de Dios, habiendo reconocido lo que Dios hace en medio de su pueblo, a veces nosotros somos los primeros en querer detener que otro tenga la bendición, porque decimos, no, este muchacho, a esta muchacha le hace falta estudiar, le hace falta conocer más la Biblia. Claro, para predicar hay que conocer, pero la mucha letra mata, dice la palabra de Dios, mas el Espíritu vivifica. Y en el nombre de Jesús nosotros vamos a declarar vida sobre nuestros hijos, y ahora en este momento se los traemos delante de ese Dios vivo y le decimos al Señor, aquí está mi hija, aquí está mi hijo, te lo presento, porque tú diste la madre perfecta a este hijo, tú diste el hijo perfecto a mi vientre. Si tú lo has dicho, Señor, si tú lo has hecho, transforma la vida de mis hijos, cambia la vida de mis hijos. Tal vez son rebeldes, Señor, porque no te conocen. ¿Acaso tú y yo no hemos sido rebeldes con nuestros padres? ¿Acaso tú y yo no fuimos rebeldes y hicimos llorar a nuestros padres, a nuestra madre? ¿Cuántas veces nosotros hicimos lo contrario de lo que nuestra madre nos decía? Pero ahora que somos madres, ahora nosotros repetimos lo mismo que nuestras madres nos dijeran. Ahora nosotros les entendemos. Pues si nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos, cuánto no más Dios, el Dios Altísimo. Lo que tú y yo sentimos por nuestros hijos no es nada, solamente es una probadita del amor tan grande que Dios tiene para ti y para mí. Mire qué hermoso este mensaje. Si usted cree que los devocionales que traemos son de bendición para usted, son de bendición para su familia, compártalo, porque hay mucha gente necesitada, hay mucha gente necesitada de la palabra de Dios. Probablemente mucha gente necesita un empujoncito todos los días para venir a clamar el nombre de Dios. Yo también. Ustedes son mi inspiración, porque como ser humano a veces uno no tiene deseos de levantarse. Probablemente antes que yo no lo grababa en vivo, yo le decía al Señor, Señor, en 20 minutos me levanto, y lo hacía, pero no tenía esto de levantarme a las 2:30 para preparar todo el ambiente aquí y venirme a sentar aquí. Entonces yo te digo a ti, ahora el Señor está alertando al pueblo. No es casualidad que lo que está pasando fuera de nuestras casas, el Señor haya alertado al pueblo a venirse a poner, a postrarse delante de Él, a decirle, Señor, si yo he fallado, he pecado delante de ti. Claro que he fallado, Señor, quizás consciente o inconscientemente, pero yo te pido, Señor, que tú me perdones, que perdones a mis hijos. Cuánto mis hijos no te conocen, Señor, pero yo quiero ser un instrumento como aquella esposa que ella, sin hablarle al esposo, probablemente ya se había cansado de hablarle al esposo, pero el esposo no quería entender nada de la palabra de Dios. Probablemente aquel hombre, Dios estaba tocando su corazón. Aquel hombre que se drogaba, Dios estaba tocando y estaba usándolo a ella como instrumento. Probablemente Dios te toque a ti, te use a ti como instrumento para que tus hijos vengan a los caminos del Señor. El Señor va a levantar gente, está preparando gente para que le hable a tus hijos, y la palabra de Dios va a entrar en ellos, así como la que te habló a ti un día, así como el que te habló a ti un día no sabía que tú un día ibas a tener sed del Dios Altísimo, que tú un día ibas a tener el deseo de buscar a Dios con todo tu corazón. Probablemente si tú eres pastor, eres evangelista, eres ministro, probablemente aquella persona no supo, pero tú estabas en la nómina del Señor, tú encajabas en los pensamientos de Dios, tú encajabas y llenabas las características que Dios está buscando en sus hijos. Él no está buscando nada físico, Él está buscando espiritual. Él está buscando, dice que Él no busca perfección, Él busca adoradores, aquellos que le sirven en verdad. Yo donde quiera que voy, hablo de la palabra de Dios, porque aún así el Señor, donde quiera que ande, siempre va a tocar el corazón de alguien.
ahí está Rebequita Arias. Ella es una mujer que yo la conocí en una fiesta. A mí, a alguien de mi familia cercana, me habían invitado a una fiesta y yo ese día le dije a mi esposo, ¿será que vamos ahí? Porque hay música, hay fiesta, hay otra cosa que nosotros como seres humanos, como cristianos, ya no encajamos, pero a veces es la familia. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos, nos estamos un rato y de ahí ya nos vamos, nos regresamos. Ok, me dijo mi esposo, está bien. Ahí estaba Rebequita y no me deja mentirme, y bendigo a Rebeca y bendigo el nombre de Dios por usarme para hablarle de la palabra. Entonces yo la vi a ella de lejos, que ella llegó, saludó a la dueña de la casa y se sentó solita en una mesa, y yo la veía a ella que estaba sola, igual que nosotros, retirados de todo, pero ella estaba ahí. Entonces algo tocó mi corazón, y yo sé que es el Espíritu Santo, y me dijo, ve a hablarle a aquella mujer. Y yo dije, Señor, ¿cómo le voy a hablar si yo no la conozco? Ve a hablarle a ella. Entonces me recuerdo muy bien que yo agarré el plato como para ir a agarrar comida, me le quedé viendo y me puse a reír con ella. Ella se rió conmigo y le dije, ¿por qué tan sola? ¿No te quieres ir a sentar con nosotros allá a aquella mesa? Y me dijo, no, me dijo ella muy cohibida, aquí estoy bien, gracias. Bueno, le dije, ¿no te molesta si yo me siento contigo? No, me dijo ella, al contrario, está bien. Bueno, solo permíteme ir a agarrar un poquito de comida. Claro, no me iba a sentar yo ahí porque ese era el propósito, era la estrategia que Dios había puesto en mi corazón para yo romper el hielo y entrar con ella. Entonces fui a traer comida y me senté con ella y le dije, ¿tú no vas a comer? Y ella me dijo, sí, ya voy a ir a agarrar algo. Mírale, hay taquitos de esto, hay comida, yo hablándole, ¿verdad? Entonces de ahí le digo yo, ¿sabes? El Señor ponía en mi corazón, háblale de mí. Háblale de mí. Y había una música de mariachi que casi no se oía. Entonces yo me acerqué más a ella y le dije, y cuéntame, le digo yo, ¿dónde vives? Oh, yo vivo por aquí. ¿Y cómo conoces a la dueña de la casa? Oh, me dijo, ella es amiga, compañera mía y bla, bla, bla. Oh, le digo, y ella es familiar mía, lejana, pero es familiar. Oh, me dijo ella, qué bueno y todo eso. Yo soy cristiana, le dije, yo he venido porque pues es mi familia, pero en verdad, le digo yo, ¿verdad que hay mucho ruido? Sí, me dijo, yo también vine porque de casualidad, pero yo ya me tengo que ir. Ah, no, dije yo, ya se tiene que ir. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ir? Oh, no, me dijo, porque yo solo vine por compromiso, pero yo ya me voy a ir. Ya en unos minutitos me voy. Pues ahí vine yo y le empecé a presentar el evangelio. Cuando yo le presenté el evangelio, algo increíble que a mí me pasó, y Rebequita está ahí que no me deja mentir. Ella se me acercó y me dijo, ¿cómo dices? Yo le dije, Cristo te ama. Y sabes, le dije yo, Él ha puesto en mi corazón que te hable de Él. Ella se le hicieron agua a sus ojos y me dijo, ¿sabe qué? Últimamente, donde quiera que voy, todo el mundo me habla, pero hoy quiero escuchar la palabra de Dios. ¡Mire qué lindo! Yo le di gracias al Señor porque yo dije, Señor, a pesar que todo está en contra de mí, esta música, esta fiesta, la gente hablando, riéndose y todo, yo quiero hablar de tu palabra, Señor. Y le empecé a presentar a ella el evangelio, y cuando ya le dije a ella que si quería aceptar a Cristo Jesús, ella se quedó callada y le dije, piénsalo. Voy a ir a traer algo de comer. Entonces ya mi comida estaba fría y fui a cambiar el plato de comida. Cuando regresé la miré y ella estaba mirando, me recuerdo bien, hacia el cielo así. Y yo le dije, Dios te ama. ¿Qué le dices al Señor? Y me dijo, sí quiero. Ay, fue algo hermoso. La agarré de las manos y le dije, ¿sabes qué? Dios no se equivocó porque yo estaba en aquella mesa y Él me dijo, ve a aquella mesa y háblale a aquella mujer. Dios nunca nos va a dejar entrar en algún lugar donde Él no quiera que tú entres. Mire, por una razón yo llegué allí. Yo dije, Señor, si tú vienes hoy, en este día, en este momento, ¿qué hago yo aquí, Padre? ¿Qué hago yo aquí? Pero tú me has traído por una razón y yo le quiero hablar, le quiero presentar el evangelio a alguien, y a partir de ahí ella le sirve al Señor. Qué hermoso es saber que nosotros somos instrumento, porque probablemente aquella mujer que a mí me dijo, sueños guajiros son los que tú tienes, yo no encajaba en su pensamiento, mas en el pensamiento de Dios nosotros somos instrumento en sus manos. ¡Qué bello!
es alabar al Señor. Yo quiero que tú pongas tus peticiones aquí hoy, porque yo después del devocional, yo me quedo orando y yo le pongo al Señor. Son muchas peticiones que tenemos aquí. Si tú tienes peticiones con tus hijos, si tú quieres que tus hijos conozcan a ese Dios vivo como tú le conoces, no pierdas las esperanzas. Yo no soy la que te estoy hablando hoy, te está hablando el Señor, de que ese es el instrumento que Él está usando para que tú y yo nos mantengamos vivos, alertas en las manos del Señor. Nosotros somos como vasijas, y el que hace la vasija, el que le da forma, el que transforma, es el que va a hacer lo sobrenatural que tú y yo no podremos hacer. Recuérdate que el devocional de esta mañana, el tema es levantando nuestra vara como la de Aarón. Levanta tu vara, levanta el nombre de tus hijos. Así como el Señor le dijo, ponle nombre a esa vara. Ahora el Señor te dice a ti, ponle nombre a esa vara, a ese árbol seco, que yo le voy a dar vida. Yo lo voy a hacer que florezca, y esos frutos van a florecer espiritualmente para que tus hijos y toda tu familia le adore al Señor. Si tú crees, dice que sin fe es imposible adorar a Dios, es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y para terminar este devocional, te voy a mostrar que tanto Ananías se equivocó con Pablo, como también el profeta Samuel, cuando el Señor le dijo, ¿por qué lloras por Saúl si yo lo he desechado? Le dijo, tú lloras por él, pero yo lo he desechado. Levántate y vete a Belén. Le dijo, vete a Judea, y ahí vas a encontrar a Isaí, vas a entrar a la casa de él y vas a ungir al próximo rey, aquel que yo he elegido. Mire cómo el Señor, ya estaba David en la nómina del Señor, y dice que cuando él llegó, y al primero que vio entrar fue a uno de los hijos mayores, guerreros, alto, la Biblia lo menciona, dice que era de hermoso parecer, una estatura, un cuerpo de guerrero, y él dijo, este es el rey. Y el Señor le dijo, no, porque yo no veo como ustedes ven. Ese es el problema tuyo y mi problema, de que nosotros vemos solamente por fuera. Y le dijo el Señor, mas yo veo el corazón, y yo lo desecho hoy. Imagínese. Entonces Dios te está diciendo a ti, preséntame a tus hijos, ponle nombre a tu milagro. En otras palabras, ponle nombre a tu milagro. Cosas grandes van a pasar, cosas grandes. El Señor va a soplar vida. Si tus hijos tienen vida hasta hoy, es porque Dios va a levantar a tus hijos para su ministerio, para su obra. Y yo te digo una cosa a ti, no compares a tus hijos con nadie. No le digas a tus hijos, tienes que ser como aquel hijo de mi amiga, como el hijo de mi amigo, como aquel muy joven, como el otro, porque cada uno es como es. Dile, tu hijo, eres importante para mí, tú eres importante, tú eres la bendición más grande que Dios me ha dado a mí, y yo te amo, hijo, te amo, porque esa es la forma más inteligente, más sabiamente que usted le va a llegar a sus hijos, y Dios te va a dar más y más, y el día abunda tanto, tanto, tanto. Pero bueno, que el Señor les bendiga, que la paz del Dios Altísimo esté sobre cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Shalom.